Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En este video vamos a empezar un tema de nuestro programa de cálculo diferencial del nivel medio superior, el cual son los límites. Vamos a ver su definición y el caso 1 de resolución de límites. ¿Ok? Comenzamos. El límite de una función es aquel valor que tomaría al sustituir el valor de la variable independiente x determinado en el límite, si es que existe. Si no existe, se deben hacer arreglos algebraicos para replantear la función y sustituir en esta el valor dado. ¿Ok? La definición formal del límite es que el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L. Esto significa que cuando x está cerca, pero diferente que c, entonces f de x está cerca de L. ¿Ok? Aquí vemos en nuestra imagen la definición. En lugar de utilizar c como constante, utilizamos el valor de a. El límite de f de x cuando x tiende a es igual al límite. Observamos la gráfica. Viene la función y mientras x se va acercando al valor de a, sin tomar el valor de a, nos damos cuenta que el límite se va acercando al valor que tomaría la función en ese valor de x. ¿Ok? Entonces, esta es la definición del límite y vamos a ver un ejemplo. Fíjense bien. Si yo tengo f de x igual a 4x menos 5 y me piden calcular el límite cuando x tiende a 3 de f de x, lo único que tendríamos que hacer es sustituir 3 por x y ver qué resultado nos daría. 4 por 3 son 12 menos 5, 7. Quiere decir, aquí solamente sustituimos si el límite existe. Si nosotros tabuláramos, cuando nos vamos acercando a 3, por ejemplo, 2.9, 2.99, 3, en 3 vale 7, en 3.01 vale 7.04, en 3.1 vale 7.4, etc. Nos damos cuenta cómo la función, tanto por la izquierda como por la derecha, se va acercando al valor del límite, que en este caso es 7. ¿Ok? Pero vamos a ver qué sucede, por ejemplo, en el ejemplo 2, en donde me dicen que hay que calcular el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrada menos x menos 6 sobre x menos 3. Si yo sustituyo directamente, x al cuadrado son 9, menos x son menos 3, menos 6 en el numerador y 3 menos 3 en el denominador. Resulta que 9 menos 3 son 6, menos 6 es 0 y 3 menos 3 es 0. Esto nos está dando una indeterminación que más adelante vamos a ver cómo se puede resolver. Cuando me queda 0 sobre 0, quiere decir que el límite no está determinado en ese valor de x. Por lo tanto, hay que hacer a lo mejor algún arreglo algebraico. En este caso, por ejemplo, vamos a factorizar el trinomio. El cuadrado de arriba es el primer paso. Se factoriza como el producto de dos binomios con un término común. El término común será x. Los signos para que multiplicados me dé negativo tienen que ser diferentes, uno positivo y uno negativo. Números multiplicados menos 6 y restados menos 1 son más 2 y menos 3. Ya factoricé y abajo tengo x menos 3. Quiere decir que este límite de cuando x tiende a 3 de x más 2 por x menos 3 entre x menos 3, sabemos que x menos 3 entre x menos 3 me va a dar 1. Por lo tanto, eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 3 de x más 2. Sustituimos, en lugar de x ponemos 3 más 2 son 5. Quiere decir que el límite cuando x se va acercando a 3, tanto por la izquierda como por la derecha, se va acercando a 5. Observemos, cuando damos el valor de x 2.8, sustituimos en nuestra función y nos queda que y vale 4.8. Cuando x vale 2.9, al sustituir y hacer operaciones, y vale 4.9. Cuando x vale 3, es una indeterminación, pero ya vimos que se está acercando al valor que encontramos, que fue 5. Si yo tengo que x vale 3.1, al hacer las operaciones me queda que y vale 5.1. Y si nos damos cuenta que el límite se va acercando al 5, pero en realidad nunca lo toma porque x no puede valer 3, porque entonces no existe en esa función. ¿Ok? Vamos a ver algunas de las propiedades de los límites que son importantes para resolver nuestros ejercicios. La primera nos dice que el límite de una constante cuando x tiende a A es igual a la constante. La segunda, el límite cuando x tiende a A de x, solo sustituimos y el resultado es A.
La tercera nos dice que si voy a calcular el límite cuando x tiende a de una constante por la función, puedo sacar la constante y va a ser el resultado, va a ser igual a multiplicar la constante por el límite cuando x tiende a de la función f de x. La cuarta propiedad nos dice que si voy a calcular el límite cuando x tiende a del producto de dos funciones, eso va a ser igual al producto de los límites, es decir, al límite de f de x cuando x tiende a por el límite de g de x cuando x tiende a. Muy bien. La quinta nos dice que si vamos a calcular el límite cuando x tiende a de una potencia x a la n, el resultado va a ser nada más a la n. Sustituimos directamente el valor. La sexta nos dice que si voy a calcular el límite cuando x tiende a de la suma o de la resta de dos funciones, eso va a ser igual a la suma o a la resta dependiendo de ambos límites, es decir, del límite de f de x cuando x tiende a más o menos el límite de g de x cuando x tiende a. ¿Ok? La séptima propiedad me dice que si voy a calcular el límite de la división de f de x entre g de x cuando x tiende a, el resultado va a ser igual a dividir los límites. Es decir, voy a dividir el límite de f de x cuando x tiende a entre el límite de g de x cuando x tiende a. La única restricción que tenemos que tener en mente es que el límite de g de x cuando x tiende a tiene que ser diferente de 0, ya que la división entre 0 no existe o no está definida para el conjunto de los reales. Muy bien. Y la octava propiedad nos dice que el límite de cuando x tiende a de una raíz enésima de una función f de x va a ser igual a la raíz enésima del límite de f de x cuando x tiende a. ¿Ok? Estas propiedades nos van a ayudar para resolver algunos ejercicios y es importante tenerlas en cuenta en este tema. ¿Ok? Hay unos límites particulares en los cuales tenemos que prestar especial atención. Por ejemplo, cuando yo tengo el límite cuando x tiende a 0 de una constante entre x, el resultado sería la constante entre 0. Y eso el resultado es infinito. ¿Ok? Algo entre 0, el resultado para límites es infinito. Quiere decir que tiende al infinito este resultado. ¿Ok? Ahora, el límite cuando x tiende a 0 de la constante por x sería 0. O bien, la constante por 0 siempre me va a dar 0. ¿Ok? En la tercer límite particular me dice que el límite de una división de x entre c cuando x tiende a 0 sería igual a 0 entre c. Y 0 entre cualquier número o cualquier constante siempre me va a dar 0. Y si existe. ¿Ok? El cuarto límite particular me dice que cuando tengo el límite, cuando x tiende a ser de x entre infinito, es decir, constante entre infinito, para límites el resultado me va a dar 0. La quinta me dice que el límite de una constante por x cuando x tiende a infinito sería el resultado de la constante por infinito. Al multiplicar cualquier número por el infinito me va a dar infinito. ¿Ok? La sexta me dice que el límite de una división de x entre c cuando x tiende a infinito sería igual a infinito entre constante. Cuando yo divido el infinito entre cualquier número, el resultado sigue siendo infinito. ¿Ok? Estos límites particulares también tenemos que tenerlos muy, muy en cuenta cuando estemos resolviendo ejercicios de límites. ¿Ok? Vamos a ver el primer caso de la resolución de límites, es el teorema de sustitución o límites que se resuelven por sustitución directa. Ahí tenemos nada más que tener presente que si x es infinito y el resultado me va a dar una constante entre x, o sea, una constante entre infinito, entonces el resultado me va a dar 0. Y si x es 0, entonces si el resultado me va a dar 0 entre 0, eso es una indeterminación y lo manejamos como infinito. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos estos resultados al momento de hacer la sustitución directa, se presentarán casos de límites especiales que vamos a ir resolviendo poco a poco. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver entonces el primer caso, que son límites directos o de sustitución directa. ¿Ok? Tenemos un primer ejemplo en donde me piden que calcule el límite cuando x tiende a 2 de la raíz de 6x más 13. Si yo hago la sustitución directa, me doy cuenta que 6 por 2 son 12, más 13 son 25 y la raíz de 25 son 5. Vamos a resolver por pasos este ejercicio. Primero, tenemos que analizar que la función 6x más 13 es una función de raíz cuadrada.
¿ok? Y que estas funciones son continuas en todo su dominio y su dominio es el conjunto de todos los valores reales de x para los cuales esta expresión dentro de la raíz es mayor o igual que 0, ¿ok? Es decir, para cualquier función de raíz cuadrada q y cualquier valor de entrada c en el dominio de q, excepto por los extremos del dominio, sabemos que la siguiente igualdad es verdadera. ¿Qué quiere decir? El límite de q de x cuando x tiende a c va a ser igual a q de c. Nos damos cuenta que el valor de entrada x igual a 2 sí está en el dominio de la raíz cuadrada de 6x más 13, ya que el resultado me va a dar un número positivo. Por lo tanto, para encontrar el límite cuando x tiende a 2 de la raíz de 6x más 13, solamente debemos evaluar la función 6x más 13 en x igual a 2. ¿Ok? El segundo paso entonces sería que si tengo la raíz de 6x más 13, va a ser igual a la raíz de 6 por 2 más 13. Sustituimos x en igual a 2. Eso me va a dar la raíz de 25 y observamos que el resultado son 5. Por lo tanto, concluimos que el límite de la raíz de 6x más 13 cuando x tiende a 2 va a ser igual a 5. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo en el que me dicen que tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de menos 3x cúbica menos 7x más 8. Vemos que menos 3x cúbica menos 7x más 8 es una función polinomial y sabemos que el dominio de una función polinomial es el conjunto de todos los números reales, ya que no existe ninguna restricción y es continua en todo su dominio. Entonces, para encontrar el límite, solamente debemos evaluar cuando x vale 0 en nuestra función. Y el segundo paso sería sustituir. Si es menos 3x cúbica menos 7x más 8, tendríamos que sustituir y nos quedaría menos 3 por 0 al cubo menos 7 por 0 más 8. Ya sustituimos x igual a 0. Sabemos que estos dos primeros elementos de nuestra suma son 0 y finalmente el resultado es 8. Podemos concluir entonces que el límite cuando x tiende a 0 de menos 3x cúbica menos 7x más 8 va a ser igual a 8. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo 3 en el que me dicen que hay que calcular el límite de g de x cuando x tiende a 0 para la función g de x igual a 4x cuadrada menos 15 entre 4x más 3. Si yo sustituyo directamente, me doy cuenta que el resultado va a valer menos 5. Vamos a ver cómo lo encontramos. Primero, analizamos nuestra función y nos damos cuenta que g es una función racional, es decir, es una fracción, es una división, y tenemos entonces que analizar los valores que hacen que el denominador sea 0. Sabemos que la restricción en el dominio, es decir, no es continua la función, para el valor de x que hace que el denominador sea 0. Es decir, si nosotros tuviéramos que x vale menos 3 cuartos, al sustituir aquí nos quedaría menos 3 más 3 y eso hace 0. Quiere decir que x no puede valer menos 3 cuartos. Pero vemos que el valor que me están diciendo es que cuando x tiende a 0, entonces 0 sí pertenece al dominio de la función. Cuando x es igual a 0, que sí pertenece al dominio de la función, solamente basta entonces evaluar g en x igual a 0 para encontrar nuestro límite. Si nuestra función era 4x cuadrada menos 15 entre 4x más 3, vamos a sustituir x igual a 0 y nos quedaría 4 por 0 al cuadrado menos 15 entre 4 por 0 más 3. Nos damos cuenta que 4 por 0 al cuadrado son 0, 4 por 0 es 0 y me quedaría menos 15 entre 3. Menos entre más es menos y 15 entre 3 son 5. Por lo tanto, podemos concluir que el límite de g de x cuando x tiende a 0 vale menos 5. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un último ejemplo de este caso, un número 1 de sustitución directa, en el que nos dicen que hay que encontrar el límite para h de x cuando x tiende a 6 para la función h de x igual a la raíz de 5x más 6. Si sustituimos, nos damos cuenta que el límite va a valer 6. Vamos a hacer paso a paso su resolución. Nos damos cuenta que h es una función raíz cuadrada. Es continua para todos aquellos valores que hacen que lo de adentro de la raíz o el radicando sea mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, si yo sustituyo 6, me doy cuenta que son 5 por 6, 30, más 6, 36. 36 es un número positivo, es decir, mayor que 0, por lo tanto sí existe. Entonces, el valor de entrada x igual a 6 sí pertenece al dominio de h. Entonces, para encontrar el límite
cuando x tiende a 6 de h de x, solamente hay que evaluar h en x igual a 6. Por lo tanto, si yo sustituyo en h de x, que es la raíz de 5x más 6, sustituyo x igual a 6, me quedaría 5 por 6, 30, más 6, 36, y su raíz vale 6. Entonces, podemos concluir que el límite de h de x cuando x tiende a 6 es igual a 6. ¿Ok? Muy bien, pues hasta aquí esta definición y este primer caso de límites por sustitución. Espero que haya quedado claro el tema. Una vez más, gracias por verme. No olviden darle like, suscribirse. Si tienen alguna duda, en la caja de comentarios y con gusto los atenderé. Y muchas gracias por verme. Hasta la próxima.